Hace unos años, si hubiéramos salido a la calle a preguntar qué es eso del brutalismo, la mayor parte de la gente nos hubiera mirado con cara rara. ¿Pero qué pasa? Pues que el año pasado ocurrió algo, y es que hubo una película de Brutalist que fue un éxito mundial. ¿Y qué pasa? Pues que de pronto pues es una palabra que nos suena a todos. ¿Qué ocurre? La película trata de la historia de un arquitecto húngaro que se había formado en la Bauhaus. ¿Os acordáis que la Bauhaus era esa escuela de diseño y arquitectura que nace en Alemania en los años 20? Bueno, pues había formado la Bauhaus, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, con esa enorme crisis que supone, pues se escapa a Estados Unidos, esperando empezar allí una vida nueva. Bueno, la película trata de eso, pero sobre todo asocia aquella arquitectura brutalista con la resiliencia del personaje, cómo se sobrepone después de la guerra, porque esa arquitectura al fin y al cabo tiene mucho que ver con eso. Porque ¿qué pasa? Europa sale de la guerra totalmente devastada. En España pasa lo mismo, después de la guerra civil, totalmente devastadas. Entonces hace falta reconstruir todo aquello. Se han perdido cantidad de edificios públicos, cantidad de viviendas, se ha perdido de todo. Hay que reconstruirlo. Y la reconstrucción no permite tomárselo con calma, porque las necesidades de la gente van mucho más deprisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que falta una arquitectura que permita hacer todo eso a un precio asumible y rápido. Y en ese momento se va a desarrollar lo que entendemos por brutalismo. Por cierto, brutalismo, ¿de dónde viene? No tiene nada que ver con bruto, ni con brutal, nada. En realidad, es una palabra que nace hacia 1954, más o menos, y viene de béton brut, o sea, de cemento en bruto, en francés, de cemento a la vista, o sea, no recubierto por otros materiales. Entonces, de ahí, de brut, bruto, pues viene brutalismo, pero no porque sea brutal necesariamente, es porque se basa en el cemento y en algunos materiales que se exponen de forma directa, sincera, no se cubren, no se esconden muchas veces las tuberías, las tripas del edificio, para nada. De hecho, en los años 70 se construyó un edificio maravilloso, que no me atrevería a llamar brutalista, no sé lo que lo llamaría, que es el Centro Pompidou. El Centro Pompidou es como si cogiéramos un edificio, lo abriéramos, le diéramos la vuelta y todo lo que normalmente está en el interior, de pronto nos lo encontramos en el exterior, pero de una manera absolutamente contemporánea, moderna, radical, no sé cómo llamarlo, pero estoy enamorado de ese sitio. Bueno, la cuestión es que el brutalismo en los años 50, sobre todo 50-60, pues lo que está haciendo es utilizar ese material que permite construir grandes volúmenes, que es lo que se necesita en ese momento, y a un precio asumible. ¿Qué pasa? ¿Es feo? ¿Es bonito? Esto de feo y bonito es un tema que desarrollaremos después. Pero hay edificios monumentales y espectaculares, los hay tremendamente creativos y los hay horribles, como en cualquier otro momento, pasa de todo, pero con una cosa, y es que sobre todo en el norte de Europa, en la costa este de Estados Unidos, el clima es frío, muy húmedo, y al cemento esto le sienta fatal, al hormigón mejor dicho, esto le sienta fatal. Entonces claro, son edificios que van a envejecer muy mal. Entonces a partir de un momento determinado, sobre todo en esas zonas, en otras no, pero en esas zonas sí, bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que humedades, óxidos, van a acabar por hacer que haya habitantes de esos edificios que los abandonen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hasta muchas décadas después no se van a empezar a restaurar, recuperar, y algunos pues se van a tirar. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay algunos que son verdaderamente importantes. Algunos están declarados incluso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primero y fundamental, lo que se llama Unité d'Habitation de Le Corbusier. Ayer hablábamos muy poco de Le Corbusier, un arquitecto fundamental. Él crea esa unidad de habitación, que es un edificio de viviendas, que va a sentar un poco las bases, para empezar, de prácticamente el 100% de los edificios de viviendas que vendrían después, pero también del brutalismo. O sea, son espacios amplios, bien iluminados, ventilados, en los que cabe mucha gente, que es de lo que se trata. Hay que reconstruir Europa. Entonces, Le Corbusier pone las bases, pero por ejemplo, el campus de la Universidad Autónoma de México también es patrimonio de la humanidad, también brutalista, y otras cosas. Ya sabéis que el edificio de Correos de la Avenida Clavé es un edificio que llamamos brutalista, aunque cuando se hicieron las alegaciones al proyecto hace unos meses, el ayuntamiento contestó diciendo que no lo era. No sé de dónde se lo sacan, pero debió pensar que así lo desprestigiaba, con lo cual, pues bueno, ya no tenía sentido conservarlo porque no era brutalista. ¿Y qué más da? Digo yo, porque por supuesto lo es un arquitecto muy conocido el que lo hizo, que se mueve dentro siempre del terreno del brutalismo, pero eso hablaremos en otro capítulo. Lo que me importa a mí, hay gente que dice que es feo, es problemático esto de la fealdad, de hecho, no sé, una vieja canción decía que se mueran los feos, pero feos y guapos tienen el mismo derecho a vivir, y generalmente los guapos envejecen fatal, además que esto es algo que sirve de consuelo para los feos y para los gordos como yo. Pero bueno, a lo que vamos, ¿qué es eso de feo y bonito? El problema del gusto, o la ventaja también, es que es subjetivo, personal.
si preguntáramos a 50 personas, seguramente tendríamos 50 opiniones diferentes. ¿Vamos a tomar decisiones irreversibles basándonos en el gusto de algunos? Por supuesto que no podemos hacer eso. Esto se tiene que hacer basándose en la calidad, en la importancia cultural e histórica. También me dicen algunos, un híbrido de 50 años no tiene historia. ¿Pero cómo que no tiene historia? Por supuesto que tiene historia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tendremos que basar en otros criterios. Pero a lo que voy. Feo y bonito cambian a lo largo del tiempo. Las consideraciones evolucionan. Lo que en un momento gustó, el otro dejó de gustar y tiempo después volvió a gustar y así sucesivamente. Os voy a poner algunos ejemplos, dos concretamente, de arquitectura del siglo XVIII, tremendamente funcional, que se hace, sobre todo lo primero, en una situación de urgencia. Nos vamos a Lisboa, a conocer sobre todo un barrio que es La Baixa. Bueno, Lisboa es un lugar maravilloso, estamos en la desembocadura del Tajo, el Tajo ahí tiene unas dimensiones colosales, pero el problema que tiene Lisboa, o uno de ellos, es que ha sufrido muchos terremotos a lo largo de la historia. De todos, el más grave, con gran diferencia, es el del 1 de noviembre de 1755. ¿Qué ocurre? Es el Día de Todos los Santos, ocurre a las 10 de la mañana aproximadamente, la gente está en las iglesias y además las velas que normalmente hubieran estado apagadas estaban encendidas. Entonces, claro, ¿qué supone el terremoto? Que haya mucha gente bajo techo, techos que se caen y los matan al caer encima, pero además de eso, muchísimas velas provocan una enorme cantidad de incendios en la ciudad. Después viene un maremoto. Es una destrucción total. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el rey en aquel momento? El rey es José I. Está casado con una princesa española, una hija de Felipe V y Isabel de Farnesio. Bueno, pues José I se queda bloqueado. A él le había pillado el terremoto en Belén. Tuvo suerte, porque a Belén está, o sea, estamos, Lisboa, el centro, está a unos kilómetros de la desembocadura del Tajo, pero Belén está prácticamente ya en la barra, prácticamente en el mar. Bueno, pues Belén tuvo suerte, por eso se conservó la Torre de Belén, los Jerónimos y otras cosas, y el rey se salvó. La familia real no tuvo problemas, pero cogió mucho miedo. Y a partir de aquel momento, durante mucho tiempo, quiso vivir en una especie de gran carpa porque le daba miedo meterse a los interiores. A lo que voy, se queda bloqueado y le pregunta a su primer ministro, que en aquel momento es el marqués de Pombal, ¿qué hacemos? Y Pombal, una persona eficaz y resolutiva donde las haya, le dice, enterrar a los muertos y dar de comer a los vivos. Esto es lo primero. Y después, reconstruir la ciudad. ¿Tenemos tiempo? No tenemos tiempo. Es urgente. La gente se ha quedado sin casas. Miles y miles de personas. Entonces, ¿qué hace? Hace un gran proyecto. Decidió reconstruir la ciudad y, claro, se planteó una cosa. Él hizo lo que podríamos llamar el primer estudio que se hizo sobre sismología, porque mandó una encuesta, una serie de preguntas a todos los ayuntamientos de Portugal para que le contasen cómo habían vivido el terremoto. Con aquella información, sus expertos diseñaron lo que llamamos la gaiola pombalina, o sea, una especie de gran jaula de madera que es el interior del edificio, de forma que si hay un movimiento, pues aquello asume el movimiento, se tambalea un poco, pero aguanta. Claro, una vez hecha esa jaula, hay que revestirla. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Habrá que hacer ventanas, puertas, de todo. ¿Perdemos el tiempo en molduricas, en perifollos y perejiles? No tenemos tiempo. Tampoco tenemos una barbaridad de dinero. Esto va a ser carísimo. ¿Qué hacemos? Pues todo igual. Una arquitectura hecha en serie, con piezas que vienen prefabricadas. Las molduras de las ventanas, todas iguales. Con lo cual creamos un barrio, o varios barrios, La Baixa, el Bairro Alto y otros, completamente uniformes, homogéneos. Que en aquel momento alguna gente debió pensar, qué feo, hay que hacerlo así, pero qué feo. Hoy a muchísima gente le parece maravilloso, tiene un encanto increíble. Lisboa es extraordinaria, pero parte de su carácter se lo da aquello que hizo Pombal. O sea, una arquitectura práctica, funcional, relativamente barata, perfecta para las necesidades de aquel momento. Hoy nos encanta, simplemente. Pero os pongo otro ejemplo, el Canal Imperial de Aragón. El Canal Imperial es una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, empieza con muchos problemas, pero en un momento determinado el rey nombra protector del Canal Imperial a Ramón de Pignatelli, un personaje extraordinario. Con Pignatelli aquello adquiere velocidad y va a salir adelante. Cuando llegue el agua del canal a Zaragoza, Pignatelli, harto todos aquellos incrédulos de la ciudad que habían dicho que nunca llegaría, hace un monumento que yo creo que es el que más me gusta y el que menos de Zaragoza a la vez, que es la Fuente de los Incrédulos, donde pone, para convencimiento de incrédulos y descanso de caminantes, con aquella agua del canal que llegaba a la ciudad por primera vez. Claro, ¿qué pasa? Es la que más me gusta, porque es una bofetada tremenda a esa gente que impide que la ciudad avance, y por otro lado es la que menos, porque muestra esa parte de nuestro carácter que me resulta totalmente desagradable. Pero bueno, a lo que voy, Pignatelli tiene un dinero limitado, tiene tiempo limitado y tiene mucha gente que le está presionando y tiene además mucha gente que quiere que aquello fracase, con lo cual necesita marchica. Entonces,
¿Quién va a hacer toda esa obra? Ingenieros militares, que tampoco pierden el tiempo en perifollos, ni mucho menos, y quieren algo práctico, funcional, que resulte, y que, como en el caso de Lisboa, tenga una belleza basada en la sencillez, no simplicidad, no es lo mismo simple que sencillo, en la sencillez. Entonces, realmente, cuando uno ve las obras del canal, me da igual las casas del poblado de los trabajadores en el Bocal. El Bocal es el punto en el que el canal toma el agua del Ebro, cerca de Tudela. Que uno vea los puentes, como por ejemplo esa maravilla de la zona de las murallas de Grisén, o el Caracol, que también se le llama así, con ese puente de piedra magnífico. Las almenadas, cualquier cosa. Entonces, realmente, el canal es un ejemplo de eso, de una arquitectura funcional, extraordinaria, que en aquel momento a mucha gente probablemente no le pareció hermosa. Hoy sí, completamente. Los gustos cambian, ¿no? Cambian en todo. Qué triste es cuando nos arrepentimos de lo que tiramos hace 50 años. Pero qué triste. Qué triste, a mí por lo menos, cómo me indigna ver a la gente lamentarse por la Tornueva y ser incapaces, muchas veces, no todos, pero muchos, de defender las Tornuevas actuales, que tenemos muchas, pero muchas, no solamente este centro de correos, muchas. Es muy triste, ¿no? De verdad, ¿no es mejor pensar esto? A lo mejor nos arrepentimos de haberlo tirado. Tirar es muy fácil, Mucha gente está diciendo que saquen la piqueta ya. Pero bueno, ¿cómo que saquen la piqueta ya? Hay que pensar primero. Entonces, mucha gente hace 30, 40 años quiso tirar aquellos edificios brutalistas y los tiró. Y mucha de esa gente hoy se arrepiente, porque le gustaría que estuvieran en pie. Porque hay algunos ejemplos estupendos que siguen siendo un asombro del mundo. Lo dicho, hicieron cosas magníficas, hicieron cosas feas también, pero es que había que vivir en algún lado, había que reconstruir Europa. Pues lo mismo le pasó a Pombal, había que reconstruir Lisboa, y lo mismo le pasó a Pesnatelli, había que hacer el canal, porque eso sabía que iba a traer riqueza a Aragón, y la trajo, vaya que sí la trajo. Entonces había que hacerlo, y no perder el tiempo, y no lo hicieron. Pero aún os pongo otro ejemplo, y en este caso nos vamos a la antigüedad romana. La arquitectura romana hace una aportación fundamental, que es el hormigón. El hormigón, los romanos se llamaban opus cementitium, los tipos de construcción los llaman opus, trabajo de lo que sea, opus latericium, de lo que sea, pero también estaba el opus cementitium, porque los cementa son las piedras del río, los cantos rodados podríamos decir. Entonces, imaginaos, hacemos lo que nosotros llamaríamos un encofrado, vamos a hacer un pilar cuadrado, por ejemplo. Entonces, hacemos un encofrado con tablas, echamos las piedras, lo llenamos con las piedras, pero para llenar los huecos entre las piedras hacemos pues una especie de pasta, que es lo que se va a meter, bueno, con diferentes materiales, lo que se va a meter entre todos esos huecos. Cuando fragua, quitamos las tablas y nos queda el pilar de hormigón. Durísimo, durísimo. De hecho, tenemos documentos todavía del siglo XVI y XVII en Zaragoza, hablando de restos romanos que dicen, pero ¿de qué hacían esto los romanos que no lo podemos tirar? Porque era tremendamente resistente. Pues bien, cuando se empieza a utilizar el hormigón en Roma de una forma masiva es en época de Nerón. ¿Qué ocurre? Nerón quería hacerse un gran palacio en la ciudad. No tiene espacio. Roma es una ciudad tremendamente congestionada, no tiene espacio. Qué casualidad que llega el gran incendio de Roma. Entonces, ¿quién fue? Pues unos acusaron a Nerón, Nerón acusó a los cristianos, en fin, unos por otros así estuvieron. Pero lo que me importa, queda un gran solar. Es la ladera que hay justo enfrente, donde ahora está el Coliseo. El Coliseo no estaba hecho aún, le faltaba poco tiempo, pero aún no estaba hecho. Pero a lo que voy, en la ladera de enfrente construye la Domus Aurea, la Casa de Oro, enorme. El otro día me decían un dato, la Domus Aurea de Nerón tenía la extensión de la Zaragoza romana, desde San Augusto. Así que imaginaos, utilizan el hormigón masivamente. Mucha gente lo criticó, estaban acostumbrados a ver materiales ricos, nobles, y aquello era una casa para el emperador. Pero no, aquello se hizo de hormigón, que luego se revistió, pero se hizo de hormigón. Pero es que unas décadas después, Adriano, nada menos, cuando construye el Panteón, utiliza el hormigón, y el hormigón es lo que le permite hacer esa maravilla de la cúpula del Panteón, ese edificio incomparable, el más importante y el mejor conservado de la antigüedad, gracias al hormigón. Quiero decir que aquel material que a muchos no gustaba, porque claro, preferían el mármol de Carrara, permitía hacer cosas que con los materiales tradicionales hubieran sido imposibles. El salto fue fundamental. En el siglo XX el hormigón se puede utilizar masivamente, gracias al brutalismo. Mañana seguimos y hablamos del edificio de Correos, un edificio brutalista, el único ejemplo importante que conservamos en Zaragoza, a no ser que entre todos consigamos detener la demolición. Hasta luego.